Durante años, Ray Kroc fue exactamente el tipo de persona que el mundo ignora. No era brillante, no era joven, no era un genio. Era un vendedor más recorriendo rutas interminables de Estados Unidos, tratando de convencer a desconocidos de que compraran máquinas que casi nadie necesitaba. Cuando hoy vemos el nombre McDonald's, pensamos en éxito inmediato, expansión global y miles de millones de dólares. Pero lo que casi nadie sabe es que Ray Kroc pasó más de 3 décadas sin lograr absolutamente nada extraordinario. La historia no empieza con una idea revolucionaria ni con un invento fuera de serie. Empieza con cansancio, con frustración y con la sensación constante de haber llegado tarde a la vida y, por sobre todo, al éxito. Ray Kroc nació en una familia común, sin privilegios ni conexiones. Desde joven, tuvo que trabajar para sobrevivir. Primero fue pianista en bares, luego vendedor de vasos de papel. Más tarde, vendedor de máquinas para hacer batidos. Nada de eso era glamuroso. Nada de eso prometía grandeza. Durante años, su vida fue una rutina repetitiva. Carreteras, moteles baratos, restaurantes vacíos y conversaciones que no llevaban a ningún lado. Mientras otros construían carreras, empresas o reputación, Ray Kroc apenas lograba mantenerse a flote. Y lo más duro no era el fracaso económico, era la sensación de estancamiento. A los 40 años, seguía vendiendo puerta a puerta. A los 45, nada había cambiado. A los 50, la mayoría de las personas ya acepta que su historia está escrita. Ray Kroc no tenía ese lujo. Cuando se habla de fracaso, casi siempre se lo imagina como un momento concreto, un error puntual, una mala decisión, algo que ocurre, duele y termina. Pero la mayoría de las personas que fracasan no viven una caída dramática, viven años enteros sin avanzar. Ray Kroc no era un hombre derrotado en el sentido clásico. Tenía trabajo, tenía ingresos, podía pagar sus cuentas. Desde afuera, su vida parecía estable. Desde adentro, era profundamente frustrante, porque cada año que pasaba era casi idéntico al anterior. Las mismas rutas, los mismos moteles, las mismas conversaciones con clientes que no estaban realmente interesados. Las mismas promesas de que quizás el próximo año será distinto. Ese tipo de fracaso no te golpea de una sola vez. Te va desgastando lentamente. Y hay algo todavía peor. Nadie a tu alrededor lo ve como fracaso. La sociedad solo reconoce 2 estados, éxito o caída. Pero hay un tercer estado, mucho más común y mucho más peligroso: la mediocridad prolongada. Ray Kroc pasó décadas ahí, y cuanto más tiempo permaneces en ese lugar, más difícil se vuelve salir, porque empezás a dudar no solo de tus decisiones, sino de vos mismo. A comienzos de la década del 50, Ray Kroc ya no era un hombre joven. Había pasado más de 30 años trabajando sin lograr nada que pudiera llamar extraordinario. No tenía una empresa propia, no tenía reconocimiento, no tenía una idea que lo diferenciara del resto. Vivía de vender máquinas para hacer batidos, viajando constantemente por rutas interminables de Estados Unidos. Ese trabajo le permitía subsistir, pero no le ofrecía ningún tipo de crecimiento real. En ese contexto aparece algo que rompe con la rutina. Un pequeño restaurante ubicado en San Bernardino, California, comenzó a pedir una cantidad inusual de máquinas. Ray Kroc llevaba años en ese rubro y sabía que ese volumen no era normal para un negocio común. Podría haber enviado las máquinas y seguir con su vida, pero decidió ir personalmente. Ese detalle es importante porque muestra algo clave de su carácter. Aunque estaba cansado, todavía prestaba atención a las anomalías. Cuando llegó al restaurante, no se encontró con un lugar llamativo ni sofisticado. El edificio era simple, la carta era corta. Nada parecía especial a primera vista. Pero al quedarse observando, notó algo distinto. Los clientes avanzaban rápido. No había confusión,
No había pedidos mal tomados. La cocina funcionaba como un mecanismo perfectamente sincronizado. Ray Kroc se quedó horas mirando cómo trabajaban. Vio cómo cada empleado repetía los mismos movimientos, cómo cada hamburguesa se armaba exactamente igual, cómo el menú reducido eliminaba decisiones innecesarias. No era talento, no era carisma, era diseño. Por primera vez en mucho tiempo, Ray Kroc no estaba pensando como vendedor, estaba analizando procesos. Entendió que ese restaurante no dependía de personas excepcionales, sino de un sistema que podía enseñarse, copiarse y repetirse. Y para alguien que había pasado toda su vida dependiendo exclusivamente de su esfuerzo personal, esa idea fue un quiebre mental. Ahí comprendió que el verdadero valor no estaba en la comida, sino en la forma en que el negocio estaba construido. Ese día, Ray Kroc no vio un restaurante exitoso, vio una estructura lista para multiplicarse. Ray Kroc no vio algo extraordinario porque fuera especialmente creativo. Lo vio porque llevaba décadas chocando contra el mismo límite. Durante años, su ingreso dependía únicamente de su presencia física. Si no viajaba, no vendía. Si no vendía, no cobraba. Ese tipo de vida tiene un techo muy claro. El restaurante que tenía delante funcionaba de otra manera. No necesitaba una persona excepcional en cada puesto. Necesitaba personas comunes siguiendo instrucciones precisas. Eso resolvía un problema que Ray Kroc conocía demasiado bien: el desgaste humano. Los hermanos McDonald habían reducido el menú para eliminar errores. Habían ordenado la cocina para reducir tiempos. Habían pensado cada movimiento para que cualquiera pudiera aprenderlo rápido. Sin darse cuenta, habían creado un negocio que no dependía del talento, sino del proceso. Para Ray Kroc, eso era mucho más importante que la comida. Porque los procesos pueden escalar, las personas no siempre. En ese momento, empezó a ver el restaurante como una plantilla, algo que podía copiarse en otras ciudades, estados, incluso otros países. No era una idea emocionante, era una idea funcional. Y para alguien que había pasado 30 años intentando que el esfuerzo personal diera resultados, esa funcionalidad era exactamente lo que había estado buscando. Para este punto, Ray Kroc ya había probado algo importante. El modelo funcionaba. No en teoría, no en una presentación, sino en la realidad. Los restaurantes abrían, la gente volvía, las filas crecían. El problema ya no era si McDonald's podía expandirse, el problema era quién estaba dispuesto a permitirlo. Los hermanos McDonald habían creado un sistema brillante, pero su ambición terminaba ahí. Ellos no soñaban con miles de locales, no pensaban en dominar ciudades, países o culturas. Querían control, estabilidad y un negocio manejable. Ray Kroc veía algo completamente distinto. Para él, McDonald's no era un restaurante, era una máquina que podía replicarse infinitamente si se eliminaban las decisiones emocionales y se imponían reglas claras. Cada conversación con los hermanos se volvía más tensa. Cada propuesta de expansión encontraba resistencia. Cada intento de acelerar era frenado por miedo al error. Ray Kroc empezó a sentir que el mayor riesgo ya no era crecer demasiado rápido, sino crecer demasiado lento. Y ahí aparece un conflicto que destruye muchos negocios. Cuando quienes crean algo ya no son las personas indicadas para llevarlo al siguiente nivel. No era una pelea personal, era una diferencia irreconciliable de visión. Los hermanos protegían lo que habían construido. Ray Kroc quería multiplicarlo. Para ellos, un error podía arruinar el legado. Para Ray, no avanzar era el verdadero error. Con más de 50 años encima, Ray Kroc no tenía margen para la indecisión. No estaba jugando a emprender, estaba apostando el último tramo de su vida. Cada límite impuesto por los hermanos lo vivía como tiempo perdido. Cada no sonaba como una advertencia. Si no tomaba el control,
Alguien más lo haría o el momento pasaría. Y fue ahí cuando Ray Kroc entendió algo clave. La idea ya estaba probada, el mercado estaba listo, pero el proyecto estaba atrapado entre dos mentalidades opuestas. En ese punto el conflicto ya no se resolvía con diálogo, se resolvía con decisiones. Decisiones incómodas, decisiones que muchos juzgarían después, pero decisiones que para Ray Kroc eran la única forma de no repetir 30 años más de espera. Ray Kroc entendió algo que la mayoría de los emprendedores aprende demasiado tarde. No importa quién tenga la mejor idea, importa quién controla el sistema. Hasta ese momento, McDonald's crecía, pero Ray Kroc seguía dependiendo de decisiones que no eran suyas. Cada nuevo local necesitaba aprobación, cada cambio encontraba resistencia, y cada límite impuesto por los hermanos McDonald hacía que la expansión se volviera lenta, frágil, vulnerable. Ray no era ingenuo. Sabía que un negocio que depende de permisos no es un negocio, es una concesión temporal. El verdadero problema no estaba en la cocina, ni en el menú, ni siquiera en la marca. Estaba en la estructura. Los contratos que había firmado lo ponían en una posición débil. Trabajaba más que nadie, asumía el riesgo, pero el control real seguía en otras manos. Ahí aparece una decisión silenciosa pero determinante. Ray Kroc dejó de pensar como un vendedor de franquicias y empezó a pensar como un arquitecto de poder. Observó cada restaurante y notó algo que nadie estaba mirando. El verdadero activo no era la hamburguesa, era la tierra. El local podía fracasar, pero el terreno siempre conservaba valor. Entonces cambió el juego. Creó una empresa paralela dedicada únicamente a comprar los terrenos donde se construían los McDonald's. De esa forma, los franquiciados ya no solo operaban un restaurante, le pagaban alquiler. Y ese alquiler no iba a los hermanos McDonald, iba a Ray Kroc. Sin confrontación directa, sin discursos grandilocuentes, sin pedir permiso, era una jugada fría, legal y estratégica. Por primera vez, Ray Kroc no dependía del sistema. Él era el sistema. Cada nuevo local fortalecía su posición. Cada contrato lo acercaba al control total. Y cada dólar que entraba ya no estaba atado únicamente a las ventas. Mientras otros discutían sobre recetas y calidad, Ray estaba construyendo algo más profundo, una red financiera imposible de ignorar. En ese punto, McDonald's dejó de ser solo una cadena de restaurantes, se convirtió en una estructura inmobiliaria con comida en el medio. Y cuando el poder cambia de manos, las reglas también cambian. Ray Kroc sabía que esa decisión lo convertiría en un personaje polémico. Sabía que no todos estarían de acuerdo, pero también sabía algo más importante. Esta vez, el tiempo estaba de su lado. Después de 30 años de fracasar por falta de control, no estaba dispuesto a perderlo otra vez. Cuando Ray Kroc finalmente tomó control de McDonald's, no hubo aplausos, ni celebraciones públicas. Solo hubo silencio. Para muchos, Ray Kroc no fue un visionario, fue un traidor y estafador. Alguien que se quedó con una idea que no había creado. Y en parte tenían razón. Los hermanos McDonald habían diseñado el sistema, habían probado el método, habían demostrado que funcionaba, pero también habían elegido no cruzar cierto límite. Ray Kroc sí lo cruzó. El éxito que vino después fue inmenso. La expansión fue imparable. La marca se volvió global. Pero ese crecimiento tuvo un costo. Relaciones rotas, confianza quebrada, una reputación que nunca terminó de limpiarse. Ray Kroc ganó el negocio, pero perdió la posibilidad de ser recordado como un héroe indiscutido. Y sin embargo, si se observa con frialdad, la historia deja una lección que incomoda. Las ideas no conquistan el mundo. Las estructuras sí. Los hermanos McDonald crearon algo brillante, pero no estaban dispuestos a transformarlo en un imperio.
Ray Kroc entendió que el mercado no premia la intención, premia la ejecución sostenida. No se trata de quién empieza primero, se trata de quién resiste más tiempo cuando el juego se vuelve incómodo. Ray Kroc no triunfó por talento extraordinario, ni por creatividad desbordante. Triunfó porque después de 30 años de fracasos, ya no tenía miedo de tomar decisiones que otros evitaban. Eso no lo convierte en un modelo moral, pero sí en un caso de estudio real. El éxito no siempre llega con justicia, a veces llega con consecuencias. Y el cuestionamiento final no es si Ray Kroc fue bueno o malo. La pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a perder si supieras que del otro lado te espera todo aquello que llevas años persiguiendo? Historias como esta no suelen contarse completas. Si querés seguir viendo el lado que casi nadie muestra de las personas que cambiaron el mundo, suscríbete al canal.